por unos minutos más tarde de lo acostumbrado, pero ya estamos aquí en este programa de Instituto Bíblico Radial. Le bendecimos en el nombre del Señor. Estamos acá en esta mañana ya, bendecidos, contentos, gozosos de poder pues llegar, ¿verdad?, ante usted, a su hogar, en donde usted nos esté sintonizando, y poder llegar a ser de bendición para la vida de usted en esta tierra, en cuanto a la palabra bendita de nuestro amado y Salvador Jesucristo de Nazaret. Así que vamos a iniciar con el gozo de siempre, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar en esta bendita mañana. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta mañana, bendiciendo tu nombre, agradeciéndote, Señor, la vida que usted nos da, que nos bendice, y pues rogándole que usted sea con nosotros en esta mañana para hablar, ¿verdad?, acerca de estos temas proféticos, de estos temas, Señor, en que nosotros, ¿verdad?, los creyentes, la humanidad, debe saber, debe estar fundada sobre la base de tu palabra, su fe, para entender, Señor, el por qué estamos aquí en esta tierra, el por qué existe el pecado, el por qué tanta maldad, el por qué tanto desamor y el por qué de los tiempos que estamos viviendo. Encontramos respuesta en tu palabra bendita, amado Dios. Y por eso nos enseñas que escudriñemos las Escrituras, porque en ella encontraremos la verdad, la vida eterna, encontraremos tu bendita palabra en nuestras vidas. Así que, papito lindo, gracias en esta mañana, y a ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hablamos el tema acerca de resurrecciones. Abundamos el día de antier. Ayer hablamos acerca de otro tema que va a acontecer. Y hoy vamos a hablar. Bueno, vamos a introducirnos a un evento que va a suceder con la segunda venida de Cristo, el Señor, que se llama el milenio. Aunque antes de este acontecimiento, usted y yo sabemos que con el arrebatamiento de la iglesia y con los muertos en Cristo que resucitan, vendrá ese evento llamado la Gran Tribulación. Y vamos a hablar un poquito acerca de la Gran Tribulación en esta mañana. Es un tema que ya tratamos en la primera enseñanza de meses pasados, que se llamó Teología 1. Ahorita estamos en Teología 2. Pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Gran Tribulación, que se dará inmediatamente después del levantamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo y los que estén vivos serán transformados y llevados, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Y claro, ahí durante la Gran Tribulación en esta tierra hay otro tema también acerca del tribunal de Cristo. Pero vamos a hablar ahorita un poquito acerca de la Gran Tribulación. Y bueno, la palabra
tribulación se deriva de la palabra tribulum. Este era un implemento agrícola empleado para separar la cáscara del grano mediante un proceso riguroso conocido como tribulatio. Las consideraciones proféticas y escatológicas dieron a la palabra tribulación su mayor interés bíblico en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y la palabra griega es tilipsis, que literalmente significa presionar conjuntamente. La palabra se traduce variadamente por aflicción, angustia, padecimiento, dificultad, persecución y otras. El concepto de la tribulación es una doctrina importante en las Escrituras y mayormente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y este concepto y sus derivados aparecen 32 veces en el Nuevo Testamento, y la Escritura enseña que vendrá un tiempo de gran tribulación, como nos los enseña el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 21 al 22. Le voy a dar lectura a la palabra en esta mañana. Dice la porción de la palabra, dice lo siguiente, Mateo 24, versículo 21 al 22, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí no está, no lo creáis, porque se levantarán, dice la Escritura, falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, así fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, habrá gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto nos indica que lo que vendrá en esos tiempos será diferente en intensidad, ¿sí? Será un tiempo cuando la ira de Dios se manifestará en la tierra. Es un periodo de aflicción sin precedente en la historia de la humanidad. De manera distintiva, el Antiguo Testamento le llama el tiempo de angustia de Jacob. En Jeremías 30, versículo 7, dice que tendrá como vértice la ciudad de Jerusalén. La gran tribulación durará 7 años e iniciará a partir del arrebatamiento de la iglesia. Será un periodo de aflicciones, calamidades, maldad sin reparo y tinieblas espirituales para todo el mundo entero. Será este un periodo de juicios sin precedentes, con los que dará comienzo lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento designan como el día del Señor. Entonces, habrá pues una gran tribulación, y esto se dará a partir de cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces es una profecía, ¿verdad?, que aún todavía no ha tenido cumplimiento, ¿sí? No ha tenido cumplimiento todavía. Estamos a la puerta de ese gran acontecimiento, y decía por lo menos el lunes, que pues es necesario que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se afirmen cada día más en el Evangelio, porque esto está ya a la puerta. Cristo va a levantar a su iglesia. Hemos recalcado abundantemente que aquellas personas que todavía rechazan la gracia, rechazan la salvación, ¿sí?, y rechazan a Jesús abiertamente, es necesario, porque muy pronto sucederá este evento y va a ser terrible.
La gran tribulación no es un periodo de gracia oportuna para la humanidad como el que en nuestros días disfrutamos. La gran tribulación va a ser un tiempo de juicio divino como nunca antes se ha visto sobre la tierra y nunca más se volverá a ver. Escatológicamente es un periodo de tiempo que comienza con la gran tribulación y termina con la creación, amados, o con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Es un periodo donde empieza, ¿sí? Repito, va a iniciar al término de el arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo serán levantados y donde los que estén vivos serán arrebatados. Y ahí, bueno, entonces empezará un tiempo de prueba, un tiempo donde los juicios de Dios se van a dar sobre esta tierra. Y bueno, dice la Escritura que esta gran tribulación está en relación con la 70ª semana de Daniel. Sí, en Daniel 9:27 habla, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta gran tribulación está, pues, la veremos en un periodo, bueno, se dará en un periodo de 7 años, ¿sí? Donde la Escritura nos dice que el anticristo, ¿sí? Confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana de años, o sea, 7 años, 7 días, 7 años, él romperá su pacto con el pueblo de Israel, con la humanidad, y entonces iniciará la persecución de los que estén viviendo en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Con esto voy a mencionar aquí que al menos vamos a ver algunos propósitos de Dios que se menciona en Daniel 9:24. Será una expiación por la iniquidad consumada en la muerte expiatoria de Cristo. Se pondrá fin al pecado. Todo Israel se volverá a Dios con rectitud. Terminará la prevaricación, es decir, cesará la prevaricación nacional de incredulidad, falta de compromiso, guardar el pacto del Sinaí. Se introducirá el gobierno de justicia perdurable y se cumplirá y se concluirá la profecía. Esto, durante esos 7 años de tribulación, la nación de Israel sufrirá las persecuciones del anticristo y será un tiempo de juicio sin precedentes para esta nación. Me gusta a mí un pasaje de la Escritura en cuanto a la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Por lo menos a nosotros los gentiles nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 11. Digo pues, dice la Escritura, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Entonces, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de los gentiles. Con esto queremos dar a entender que si bien Israel o el pueblo judío no cree en sí, en Jesucristo como el Salvador del mundo, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
pues hay muchos judíos, como antes he dicho, que han creído, incluso cuando en el tiempo de la iglesia primitiva dice que muchos de los sacerdotes se convertían a la fe. Entonces hay muchos judíos hoy que son creyentes en Cristo y que están en el tiempo de la gracia, han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Ahora, pero el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos para cuando yo quite sus pecados. Así dice que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Israel tendrá su tiempo, y eso el Señor tratará con ellos en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué efecto, qué propósito tiene la gran tribulación? Primero, efectuar la consumación de este siglo. El día de Jehová escatológico comienza con el derramamiento de la ira del soberano que afectará al mundo entero y tiene como fin probar a los que mueran sobre la tierra. Ejecutar la consumación del siglo, es decir, de la historia tal como es conocida por los hombres. Eso es el primer propósito de la gran tribulación. El siguiente propósito tiene que ver con preparar a Israel para la venida del Mesías. La semana 70 de Daniel 9:27 agotará el periodo de 490 años designados por Dios para el pueblo. La ciudad de Daniel. Cuando la totalidad de las 70 semanas se hayan cumplido, Dios ejecutará las 6 promesas hechas al pueblo de Israel en Daniel 9:24. Y Dios purgará a la nación de Israel, matará a los rebeldes, pero salvará un remanente en medio del cual el Mesías reinará. Ayer veíamos acerca un poco de esto, del juicio de Israel y de las naciones, y entonces ahí hablamos un poquito acerca de que Dios va a purgar a la nación de Israel y matará a los rebeldes, pero salvará un remanente en medio del cual el Mesías reinará. El otro propósito de la gran tribulación es que tiene como objetivo juzgar dentro de la historia y en el tiempo la rebeldía de los hombres. El Dios soberano puso en manos de los hombres el gobierno de las naciones. Desde los días de Nabucodonosor y hasta que el Señor venga por segunda vez, la humanidad vive dentro del tiempo de los gentiles, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de los gentiles han rechazado la oferta de salvación a través del Evangelio y la gracia de Dios. En los días finales de la historia, los gentiles organizarán una gran rebelión contra Dios con el fin de impedir que el Mesías reine sobre la tierra, pero Dios los juzgará y terminará con dicha rebelión. Durante la gran tribulación, la humanidad gentil irá en pos del anticristo y adorará a Satanás, el Cordero, y el Cordero derramará su ira sobre ellos y los vencerá. Tiempo de angustia, tiempo de grandes acontecimientos que nos menciona el libro de Apocalipsis. Daniel, amados, profetizó 7 años de desolación. Estos se dividirán en 2 partes de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio no serán tan intensos, ya que estará caracterizado por la apertura de los sellos. El anticristo se manifestará y hará un pacto con el pueblo de Israel, pero al final de los 3 años y medio, el anticristo violará su pacto. El anticristo va a querer que el pueblo de Israel o el pueblo judío le adore.
Mas sin embargo, este pueblo judío, de alguna manera, Dios trató con ellos borrándoles la idolatría cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Usted recordará que fueron 70 años de cautiverio cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, destruyó Jerusalén, se llevó a todos los moradores de Judá prisioneros a Babilonia. Y bueno, usted sabe la historia donde Ezequiel fue usado por Dios como profeta, donde estuvo Daniel, donde estuvieron sus 3 amigos, donde vemos a Mardoqueo, donde vemos a la reina, ¿sí? Y tantos acontecimientos ahí que marcaron en Israel 70 años de cautiverio, y que eso, la causa fue la idolatría de ellos, la causa fue el haber dejado a Jehová. El Señor en profecías les da el calificativo de prostitución espiritual. Les llama prostitutas, ¿sí?, al pueblo, prostitución espiritual. Y bueno, son llevados, pero regresan ellos a los 70 años, regresan ellos de Babilonia, comandados bajo el liderazgo de Zorobabel, y son regresados, y entonces de esa manera el Señor borra del corazón de los judíos la idolatría. Por eso, cuando este anticristo viole su pacto, ¿sí?, entonces él va a desear que los judíos le adoren, pero los judíos se van a negar, ¿sí?, y no lo van a hacer. Entonces, esta segunda parte de la gran tribulación llegará hasta los extremos nunca imaginados, y habrá terribles acontecimientos. En el periodo de este tiempo de gran tribulación, el anticristo será un gobernante mundial. Los nombres con que generalmente se le señala en la Biblia son variados: cuerno pequeño, hombre de pecado, hijo de perdición, el príncipe que vendrá, el inicuo, el anticristo, la bestia. En estos pasajes se describe a un personaje que llegará a ser príncipe o rey y que asombrará a las multitudes por su elocuencia. Anticristo, que está profetizado, que hará su aparición en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación, bueno, hará perseguir, hará matar a todos aquellos a que se opongan y que no le acepten a él como su Señor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, acontecimientos como el sello de la bestia, que se va por decir algunos de los acontecimientos que se van a dar en la gran tribulación, ¿sí? Son algunas de las cosas que se van a dar. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabellos un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero que hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Es algo que va a acontecer durante el periodo de la gran tribulación. Habla la escritura acerca del sello de la bestia, 666. Se está dando este momento. La Biblia dice que el sello va a ser una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, todos aquellos que tengan esta marca de la bestia en el tiempo de la gran tribulación ya no tendrán salvación. Ya no tendrán salvación. Entonces, el tiempo de la gran tribulación será un tiempo verdaderamente tremendo. Será un tiempo verdaderamente indescriptible en cuanto a los juicios de Dios derramados sobre esta tierra. Habrán grandes cosas que la Escritura nos enseña acerca de este acontecimiento. En lo que acabamos de leer, dice que en ese tiempo los que no tengan la marca de la bestia, el sello de la bestia, no podrán comprar ni podrán vender. Entonces, entendemos que aquellos que no se dejen marcar serán muertos por el anticristo. Y entonces, aquellos que se dejen marcar, bueno, podrán hacerlo, pero estarán condenados a condenación eterna, a una vida separada de Dios y de Cristo. Entonces, a grandes rasgos, amados, esto estamos viendo acerca de lo que va a suceder en la gran tribulación. Hay tantas cosas que decir sobre esto. Hay en las Escrituras nos habla acerca de todo esto, lo que va a acontecer, ¿verdad? En el tiempo de la gran tribulación, donde se estarán abriendo
los sellos, se estarán tocando las trompetas. Y déjeme leerle tantito aquí, ¿verdad? Donde dice capítulo 7 del versículo 9, dice que después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y encontramos en esta porción que ellos son una gran multitud, la cual nadie podía contar, y son de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que están delante del trono, y que estas personas habían salido de la gran tribulación, ¿sí? Pasaron por ese periodo de gran tribulación, de juicio de Dios, y ahora, bueno, ya dice la Escritura: no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Pero ellos tuvieron que pasar en la gran tribulación. La iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Eso es lo que, bueno, vamos a, en el estudio del milenio, porque vamos a hablar del milenio, vamos a ver algunas posturas en cuanto a la segunda venida de Cristo también. En cuanto a esto, los que tengan que pasar por la gran tribulación, la salvación ahora será a costa de sus vidas. Leímos en el capítulo 13 de este libro de Apocalipsis que dice que los que no se dejen sellar, ¿verdad?, con el sello de la bestia, dice: ellos no podrán comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia. Va a haber un sello. Estamos creyendo, estamos viendo que esto se va a dar a través de un chip, ¿sí?, en la mano o en la frente, que tendrá el sello de la bestia, que algunos estudios indican que este método ya está pues a la puerta, ya está probado. Hemos escuchado que al menos en los Estados Unidos están probando esto para fines médicos como un archivo clínico, ¿sí? Le están implementando un chip en la mano derecha, y pues inicialmente es como un archivo clínico donde van a escanear y donde va a tener de qué enfermedades padece, qué medicamentos le han suministrado, en fin, todo eso. Pero esto ya está en camino, así que se va a dar en el tiempo de la gran tribulación. Aquellos van a poder comprar a través de este chip, donde es como una tarjeta de débito, donde ahí se les abonará, ¿sí?, su
su salario, y ahí es donde ellos van a poder comprar. Y todos aquellos que no tengan ese sello, que significa el sello de la bestia, desafortunadamente no podrán comprar, y entonces serán perseguidos y muertos. Entonces, amados, hoy estamos en el tiempo de la gracia. También la Escritura nos enseña, dice el versículo 6 del capítulo 14, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, va a ser un tiempo de gran tribulación. La Escritura dice que no ha habido una igual, ni la habrá después de ella. Por eso es necesario hoy que usted pueda aceptar, creer, caminar, obedecer, entregarse, consagrarse, santificarse en el Señor, porque el tiempo que vendrá después va a ser terrible, terrible. El tiempo de la gran tribulación será terrible. Y la Escritura nos dice que aquellos, sí, que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano, beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bendito sea el Señor. Entonces estamos viendo acontecimientos de la gran tribulación. Sí, con esto estamos introduciéndonos un poquito para la segunda venida de Cristo, que también ya vimos el tema en Teología 1, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, y luego nos introduciremos al reino milenial. Pero vamos a hablar un poquito de ello, vamos a hablar un poco de ello porque es necesario para que podamos ir entendiendo, ¿verdad?, que después del arrebatamiento de la iglesia y de los muertos en Cristo que van de resucitar, bueno, en estas lecciones que tenemos de Teología 2, nos saltábamos directo al tiempo del milenio, pero habríamos dejado cabos sueltos en cuanto a lo siguiente de cada acontecimiento. Repito, arrebatamiento en cuanto a vivos, a muertos en Cristo, resucitados, irán con el Señor. Sigue la gran tribulación, acontecimientos tremendos,
Consecuentemente viene la segunda venida de Cristo, que no es, ¿verdad? Que no es lo mismo que el arrebatamiento, porque en la segunda venida de Cristo la Biblia dice que todo ojo le verá. Cuando Él venga, todo ojo le verá. En el arrebatamiento, el Señor no desciende a la tierra, espera a su iglesia en los aires y en su segunda venida todo ojo le verá. Él posará sus pies sobre el monte de los olivos y habrá un gran terremoto. Derrota a los enemigos de su pueblo y entonces se establece su reino milenial. Pero de esto vamos a estar hablando más detalladamente un poquito el día de mañana y en los siguientes días. Así que por esta mañana, pues el tiempo se nos ha agotado. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Mañana será otro día. Bendiciones a su vida. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y pues en esta mañana la paz de Cristo quede con usted ahora y siempre. Hasta la próxima. Acuérdate